días o noches, mi nombre es Camila Barragán y vengo a hacer una charla sobre los procesos de paz en Colombia desde 1982 hasta 2010. Vamos a empezar con Belisario Betancur, el cual su periodo presidencial consta desde 1982 a 1983. Este fue un presidente el cual subió al poder gracias a la ANAPO, Alianza Popular Nacional, que fue creado por el general Gustavo Rojas Pinilla. En este momento Colombia pasaba por un auge muy difícil sobre el narcotráfico, se empezó a ver lo que popularmente llamamos la era de Pablo Escobar. Este se encontraba en furor y bueno, fue un presidente el cual se dio a notar por sus constantes diálogos de paz con las FARC. Él fue el primer presidente que les otorgó una ley de amnistía a las FARC-EP y en el 24 de marzo de 1984 existió un acuerdo bilateral del Estado y las FARC-EP donde les otorgaba total amnistía. Es el primer presidente que apostó a una salida negociada con un grupo guerrillero. Lo intentó con tres grupos, con las FARC, con el M-19 y con el EPL. Al M-19 le vamos a hablar más adelante, pero este movimiento tuvo una gran importancia política. Fue un presidente que a los 2 meses de haberse posicionado creó una comisión de paz para buscar diálogos con las FARC. Su primer acercamiento fue hacer una salida negociada con el grupo guerrillero de las FARC. Gracias a esta amnistía y a estos diálogos negociados, se dio paso a la creación de la UP, de la Unión Patriótica, al reconocer a las FARC como un actor político. En esto tuvo vía libre para ser creado y en ello estaban grupos guerrilleros, comunistas, indígenas, estudiantes sindicales empezaron a militar en la UP. En este periodo presidencial fue protagonista por tener diferentes crisis durante su política. Está como la famosa toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, que se le atribuyó al M-19, más conocido como Movimiento 19 de Abril. Este fue un show mediático que tuvo el país, pues se dio grandes problemas con el ejército, pues durante el combate en el Palacio de Justicia. Muchas personas se pueden atestiguar que salieron del palacio, pero este fue enmarcado porque hubo demasiados secuestros y muchas personas desaparecidas. En los largos de estos años y en las investigaciones se ha podido evidenciar que estas personas fueron utilizadas por el ejército para información de quienes entraron del grupo guerrillero al Palacio de Justicia, pero esto fue pronunciado por masacres y por desapariciones forzadas. Tuvo un fracaso de diálogos gracias al atentado de Álvaro Fallat y Navarro Wolf. Se dio también la vinculación de grupos paramilitares y fuerzas armadas que se empezaron con los asesinatos selectivos. En este año los paramilitares solo empezaron a hacer un rumor de que habían sido creados por el ejército para tener control de las zonas específicas donde se encontraban ubicados las FARC. Terminado el periodo presidencial de Belisario Betancur, venimos a explicar lo que pasó en el periodo presidencial de Virgilio Barco con referendo a la paz. Este fue pronunciado desde 1986 a 1990 por el Partido Liberal. Esta también fue una de las épocas más duras, pues estaba consolidando aún más el narcotráfico, había enfrentamientos de guerrillas contra los paramilitares. Como ya dije anteriormente, esto empezaba a ser un rumor, pero ya se empezaron a ver los enfrentamientos entre las FARC, el ELN y los paramilitares. Todo esto, lo de los paras, fue solventado, como ya sabemos, por un grupo que se llama, por un grupo mandado por Carlos Castaño. En este periodo presidencial se dieron las 4 muertes más conocidas de los postulados a las elecciones, como fue Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo por la UP y Carlos Pizarro por el M-19. Aquí se empezó, desde la muerte de Bernardo Jaramillo, se empezó el genocidio de la UP, empezaron a ser perseguidos políticamente hasta acabar con los más grandes mandatarios. Empezaron a ser masacrados por parte de los paramilitares.
En este entonces se empezó el deterioro de la guerra contra las FARC y se incrementó la guerra de los paramilitares con las FARC en lugares estratégicos. Se dio la primera crisis de desplazamiento en lugares estratégicos como son el Caquetá y Antioquia, gracias a estos enfrentamientos. Virgilio Barco le apostó a la paz negociada para el M-19. Hizo un indulto para Carlos Pizarro y Navarro Wolf en la 10ª conferencia del M-19. Gracias a esto quería integrar al M-19 a la vida civil y la consolidación de movimientos políticos. Le dio esta salida para que dejaran las armas y empezaran a hacer un movimiento político. También se dieron las negociaciones con el EPL, PRT y Movimiento Quintín-Lama. También se rigió la primera Asamblea Nacional Constituyente, pues ya sabemos que estos movimientos políticos querían el cambio a la constitución política y aquí en este periodo presidencial se dio los primeros pasos para hacer la constitución que normalmente conocemos como la Constitución del 91. Como hablamos anteriormente sobre el periodo presidencial de Virgilio Barco, él hizo indultos masivos a miembros del EPL, PRT y el Movimiento Armado Quintín-Lama. César Gaviria, en este periodo presidencial comenzó de 1990 a 1994, gracias al Partido Liberal nuevamente. Con estos indultos masivos se logró cerrar las negociaciones y logró la dejación de armas de estos grupos guerrilleros. Se creó nuevamente diálogos de la paz con el ELN y las FARC. Aquí hubo un acercamiento hacia la paz con los diálogos de Caracas de 1991 y Taxacalaca en México de 1992. En estos diálogos nuevamente no se pudo concretar, no se pudo consolidar ningún acuerdo con las FARC y el ELN. Recordemos que ya habían tenido acercamientos con las FARC, pero el ELN se encontraba siendo un grupo demasiado resistente a la dejación de armas. Este periodo presidencial también se destacó por tener motivaciones para hacer un diálogo de paz y generar que las FARC y el ELN hicieran dejación de las armas. Empieza a tomar más fuerza el paramilitarismo y empieza a hacer control social en diferentes ciudades del país. Terminado el periodo presidencial de César Gaviria, vamos a entrar a hablar sobre Ernesto Samper. Su periodo presidencial duró de 1994 a 1998 gracias al partido político liberal. En este periodo presidencial no hubo avances en cuestiones de la paz. De hecho, hubo un escándalo con este gobierno, pues más adelante se pudieron dar cuenta que los ingresos a su campaña para poder subir al poder venían del narcotráfico. Él entró en su periodo presidencial con un discurso hostil, emancipando que solo se sentaría a escuchar a los grupos guerrilleros si él les garantizaba la dejación de armas. De resto, él no los iba a escuchar ni tampoco iba a hacer la creación de mesas de diálogo para conciliar. En este momento podemos calcular que botó a la basura todo lo que sus antecesores habían avanzado con respecto a las mesas de diálogo con las FARC. Fue una forma, como decirlo, de lavarse las manos, de no querer entablar paz, ya que más adelante él aprobó las convivir para garantizar la seguridad privada del Urabá, y aquí se reconoce a grupos paramilitares al margen de la ley. Aquí ya se reconoce constitucionalmente o pues con ley de que los paramilitares estaban dispuestos a proteger a los ciudadanos de los grupos guerrilleros como las FARC y el ELN. Este rompe las negociaciones con las FARC y en el 1997 hace una cumbre nacional para la paz, el cual fue todo, pues no tuvo ningún avance con respecto a la paz. Intentó hacer negociaciones con el ELN y como ya lo veníamos diciendo, este es el grupo como más difícil de entablar diálogos de paz, pues ellos
hicieron una mesa de diálogo en 1998 en España y en Alemania, sosteniendo que la única forma que ellos se iban a sentar con el gobierno era fuera de Colombia. Era fuera de Colombia, ya que existía lo de los paramilitares, existía lo de las convivir, y iba a ser como un proceso más transparente fuera del país, pero nuevamente fue un rotundo fracaso, debido a que el presidente no tuvo ninguna intención de arreglar de consolidar acuerdos. Entonces no llegaron a nada, y este periodo presidencial se adjudicó por ser uno de los periodos en los que no se empezó a hacer ninguna negociación de la paz. Con el deterioro de las anteriores negociaciones de las FARC y el ELN en España y Alemania, llega a la presidencia Andrés Pastrana de 1998 al 2002 con el Partido Conservador. Inició diálogos de las FARC y el ELN en el Meta y en el Caquetá. A este presidente se le considera con el síndrome de Adán, pues llegando a su presidencia dio un discurso en el cual negaba todos los avances de paz y mesas de diálogo que habían hecho sus antecesores, al proclamarse él como el único que iba a lograr firmar la paz y lograr el fin del conflicto armado en Colombia. Arregló zonas de distensión para la paz, para adelantar procesos de paz con las FARC, que en ese entonces contaban con más de 35.000 personas o guerrilleros a su mano. El 7 de enero de 1999 en San Vicente del Caguán se denomina lo que los colombianos llamamos la silla vacía, donde el cabecilla de las FARC, Manuel Marulanda, deja plantado a Andrés Pastrana, debido a que ya les llegaron rumores en el cual en esas mesas de diálogo Manuel Marulanda iba a sufrir de un atentado. Hubo un auge desbordado del paramilitarismo, pero en el 2002, el 2 de mayo de 2002, volvieron a crear una mesa de diálogo donde Manuel Marulanda asistió y crearon los acuerdos de agentes de cambio del Caquetá. En este periodo presidencial también fue clave el apoyo internacional con el Plan Colombia, una lucha contra el narcotráfico, pues ya existían los rumores que las FARC estaban iniciando su propio autosustento, en el cual con esas zonas de distensión estaban creando cocinas para tener su propio autosustento, para comprar armas y poder luchar contra los paramilitares. Con el fracaso de Andrés Pastrana de ser el presidente el cual iba a terminar el conflicto armado en Colombia, llega a la presidencia Álvaro Uribe Vélez, el cual en su periodo presidencial consta de 2002 al 2010, siendo reelegido nuevamente con la asociación Primero Colombia. En su discurso aseguraba la seguridad democrática y política de defensa. Álvaro Uribe se destacó por ser el presidente que negó que existiera el conflicto armado en Colombia, siendo uno de los periodos presidenciales donde más masacres hubo, ya conocida como la masacre de Bojayá, que fue el 2 de mayo del 2002. Nunca hubo acercamientos con las FARC ni el ELN, pues él los tildó como terroristas, porque en esta época estaba los atentados terroristas del 11 de septiembre con las Torres Gemelas. Él cogió esta propaganda para atenuarlos como terroristas y negar las negociaciones con ellos. Tuvo acuerdos con las autodefensas, indultó a las autodefensas y creó políticas para la desmovilización de ellas, y que indultos masivos para que ellos no fueran a la cárcel ni presentaran cargos de todas las masacres que habían efectuado en estos años. Cabe recordar que todas estas masacres se dieron en este periodo presidencial, y nunca salió el presidente a decir ninguna de ellas, sino fue hasta la de Bojayá que todo el mundo se dio cuenta que habían masacres por parte de las autodefensas o de grupos paramilitares ubicados en la zona.
Este presidente terminó en 2010 sin ningún acuerdo para la paz y sin entablar ninguna mesa de diálogo con las FARC o el ELN. Con lo que hemos visto anteriormente y todo lo que nuestros presidentes desde 1982 hasta el 2010, hemos visto cómo han retrocedido y avanzado en cuestiones de mesas de diálogo. Podemos concluir que en Colombia nunca se ha efectuado realmente un acuerdo para la paz ni que se les garantice la paz en el país debido al clientelismo y la corrupción que existe. Dado por esto de que hay muchas personas que no les gusta la paz ni les es llamativa porque vienen del narcotráfico y necesitan una guerra interna para poder lucrarse. Esto estamos hablando de pequeñas personas de poder que pueden controlar nuestro país. Debido a esto no hemos encontrado un acuerdo de paz concluyente ni que se afecte ni que se atente ninguna paz para que se pueda consolidar a Colombia un país libre de guerrilla, ni clientelismo ni corrupción.